noches a todos, bienvenidos a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles, con alguna complicación, como notarán en la voz, pero estamos acá para acompañarlos, ¿no? Como siempre les digo, estas historias con las que comenzamos, más que nada sirven como referencia, ¿sí?, para alguna historia o algún tema del que vayamos a hablar en el programa, y esta es la ocasión también, ¿no? Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa, con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto, hacemos La Noche de Terror. Bueno, hace poco tiempo atrás me encontré con una persona de nombre Omar, con el que hablamos a través de internet, a través de los mensajes y a través del Face, ¿no? Llegaron algunos de las historias como esta. Omar cuenta que su papá, hoy ellos están viviendo en la zona de Villa Luján, pero anteriormente vivían en Banda del Río Salí, sin especificarme exactamente qué lugar, pero él me cuenta que es la parte más antigua de la banda. De hecho, la historia que voy a contar transcurría en el año 72 y cuenta que su papá y su mamá se casaron en el año 71 y recién después de un año de estar juntos, o un poquito más tal vez, pudieron mudarse a una casa que alquilaron allí en la zona de Banda Río Salí, y hasta ese momento vivían en la casa de sus padres, ¿no? de los papás de Omar. Cuentan que, me imagino que como todo el mundo que va a ocupar una casa nueva, un lugar nuevo, va con muchas expectativas, con mucha ilusión, con muchas esperanzas de poder conformar allí su hogar, el lugar donde iban a residir junto a su esposa y el destino, diría, después también junto a sus hijos, ¿no? Pero no vivieron en aquel lugar por mucho tiempo, puesto que en aquella casa, en aquel lugar, ocurrían situaciones paranormales que ellos desconocían, por supuesto, al momento de alquilar aquella casa. Fueron a vivir un día martes, esto ocurría en el mes de abril, aproximadamente fines de abril, y como les dije antes, con mucha expectativa, ¿no? Se mudaron a aquel lugar. El papá de Omar, por aquel momento, trabajaba en una textil que estaba allí en la zona de Banda del Río Salí, bueno, y por eso aquella casa le venía muy bien. Se levantaba muy temprano, a las 5 de la mañana, prácticamente ya salía de su casa, y su mamá, es decir, su esposa, la mamá de Omar, se quedaba sola hasta el regreso de su marido, aproximadamente a las 2 de la tarde. Habían 3 turnos que eran móviles en el lugar donde él trabajaba, y entonces había oportunidades en las que le tocaba trabajar de noche, y llegaba aproximadamente cerca de la medianoche a la casa, ¿no? Y hay como una historia allí que es tal vez la más fuerte, pero luego, atando cabos sobre la situación, sobre los hechos ocurridos, el papá de Omar se acuerda que en una oportunidad, cuando estaba a punto de ir a trabajar, se vistió, se cambió de ropa, eran las 5 de la mañana, pasadas las 5 de la mañana, y fue hacia el costado de esta casa. La casa no era muy grande, ¿no? Era una casa que tenía 2 habitaciones, un comedor, un living comedor, una cocina pegadita, el baño y una galería hacia el fondo. Y al costado
tenía como un garage de tierra que en realidad iba desde la vereda hasta el fondo, y él guardaba la moto allí, ¿no? El papá de Omar solía guardar la moto allí, una moto, una Zanela de aquellos años, en la que iba a trabajar. Cuenta que en aquella oportunidad se levantó, como siempre, un rato antes de las 5 de la mañana, se vistió, salió al costado de la casa luego de cerrarla, fue a agarrar la moto para arrancarla, que estaba debajo de un pequeño techito que daba hacia el fondo, y él sintió un ruido en una vieja higuera que había allí en el fondo, casi pegada a la galería, ¿no? Como si, para representarlo, él me cuenta que tuvo la sensación de que una gallina aleteó en medio de las hojas de la higuera, ¿no? Y pensó que tal vez alguna gallina de alguna vecina, de alguien, dormía allí arriba del árbol ese, ¿no? Y no le dio demasiada importancia, pero cuando subió la moto para arrancarla, sintió que algo se le aproximó y pasó volando muy cerca de él de una manera como pesada, ¿no? Todavía estaba oscuro, es decir, que era un animal grande, y que dio un grito que lo estremeció, pero él se quedó pensando que podía ser una lechuza, alguna ave nocturna, algo. Nunca pensó en nada paranormal. De cualquier manera se estremeció, sintió un poco de miedo, y sobre todo porque se sorprendió, ¿no? Salió a la vereda, arrancó la moto, se fue a trabajar. Cuando volvió, su mujer le contó que después de que él se fue, escuchaba como si una mujer o alguien llorara en el fondo. Ellos buscaban una explicación a esto y pensaban que tal vez alguno de los vecinos había tenido algún tipo de problema, alguna de las mujeres de allí podría haber estado llorando. Nunca lo atribuyeron a algo paranormal, ¿no? Y ahí fueron pasando los días y fueron sucediendo cosas extrañas en la casa. En una oportunidad, la mamá de Omar salió al fondo para colgar la ropa, y cuando volvió a entrar a la casa, cerró la puerta. Ella dice que sintió muy claramente como si hubieran empujado la puerta desde el fondo, tanto que le venció las manos y la puerta se abrió. Ella quedó parada mirando hacia el fondo, la luz de la galería estaba encendida y no había nadie. Entonces pensó que tal vez podría haber sido el viento, pero le quedó una sensación extraña, porque ella había sentido una fuerza superior a la suya, ¿no? De cualquier manera, cerró la puerta y se fue adentro. Y fueron pasando cosas como esas, ¿no? La noche de un sábado, el papá de Omar se quedó con unos amigos, ellos, ¿no? El papá y la mamá se quedaron con unos amigos y habían hecho un asado, se quedaron como a las 3 de la mañana, un poquito más, hora en la que sus amigos comenzaron a irse. Y una vez que se fueron, la mamá de Omar, después de juntar los platos, lavar todo lo más, se fue a dormir. Eran como las 4 de la mañana y había empezado a llover. Entonces el papá salió al fondo para levantar la ropa y guardar la moto que tenía al fondo. Él dice que cuando fue hacia la moto primero, vio como una silueta sobre ella, estaba debajo de la higuera la moto, y le pareció ver claramente a una mujer. Entonces detuvo sus pasos y miró hacia la casa, y cuando volvió la vista a la moto ya no estaba. Entonces se quedó pensando que tal vez lo había imaginado, ¿no? Entonces siguió, guardó la moto, levantó la ropa, y cuando se dio vuelta para ir hacia la casa, hacia adentro, escuchó muy claramente un llanto de una mujer. Él ni siquiera se dio vuelta, se fue adentro sin decir nada, se acostaron a dormir. Y así pasaban los días con pequeños hechos, situaciones que eran
paranormales. Él tenía su reloj despertador puesto siempre a las 5 menos 10 de la mañana, y una noche se despertó porque sintió un ruido, eran como las 4 de la mañana, un poquito antes, sintió un ruido en la cocina, y cuando fue a ver, dice que la puerta que daba hacia el costado, hacia lo que sería el lateral de la casa, ese garage que les digo, esa entrada que tenía la casa, estaba abierta. Y le pareció extraño porque él mismo la había cerrado. Prendió la luz del costado, miró hacia afuera y dice que no había nadie, pero cuando tomó la puerta del picaporte para cerrarla, sintió que alguien le atironeó del otro lado. Él también hizo fuerza, pero no podía cerrarla. Claramente había alguien sujetándola, pero él no podía ver a nadie. Cuando la soltó, la puerta se abrió del todo y él vio una mujer, según relata, como desplazándose hasta perderse en la oscuridad en el fondo de la casa. Cerró la puerta y sin decir nada se volvió a la cama hasta que sonase el despertador y luego se fue a trabajar. Ese día dice que su esposa le contó que otra vez había escuchado un llanto, como un lamento incesante hacia el fondo de la casa. Las situaciones ya se habían multiplicado, habían sucedido muchas veces, habían sido testigos ellos de situaciones paranormales a las que no le habían llevado demasiado el apunte porque buscaban tal vez una explicación lógica a cada uno de los hechos, los cuales iban creciendo y cada vez tenían menos explicación, ¿no? Pasaron aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses desde que ellos fueron a vivir al lugar, y en una oportunidad en la que papá de Omar tenía franco el día sábado, descanso, el viernes se juntó con unos amigos, con unas amigas, hicieron una comida, estuvieron allí reunidos y se fueron cerca de las 2 de la mañana. Ellos se fueron a acostar y el papá de Omar cuenta que cuando se acostó sentía o comenzó a escuchar más que un llanto, un lamento de una mujer hacia el fondo de la casa, que trató de no darle importancia para no asustar a su esposa. Se durmieron los dos, según él mismo cuenta, y como a las 3 de la mañana aproximadamente sintió que su mujer hacía como movimientos bruscos en la cama y la escuchó luego balbucear y se despertó. Cuando abrió los ojos, la miró y ella estaba como tirando manotazos o tratando de soltarse de algo, y él intentó sentarse en la cama y cuenta que sintió inmediatamente como un peso en la cabeza y en el pecho, como si alguien le hubiera puesto la mano en el pecho y en la cabeza y lo obligó a acostarse de nuevo. Él intentaba soltarse, levantarse y no podía, ni él ni su esposa, que hablaba como si le estuvieran tapando la boca. En ese momento dice que vieron entrar a la habitación una mujer que tenía el cabello como muy revuelto, muy sucio, muy viejita, pálido en su rostro y un vestido oscuro, que caminó por la pieza llorando, lamentándose, y se sentó en uno de los rincones. Se quedó allí y el llanto fue creciendo. El llanto se hizo más fuerte, con más dolor. Esto duró apenas 1 minuto tal vez. Fue cuando el papá de Omar pensó en persinarse y fue como si sintiera que la fuerza le volvía al brazo, se persinó y lo soltaron, lo mismo que a su mujer. Él la abrazó muy fuerte y miró hacia el rincón donde habían visto los dos a aquella mujer sentarse allí. Y dice que cuando miraron no había nadie. Él se levantó, encendió la luz, se fue a la cocina y la puerta que daba hacia el fondo
estaba abierta. Él cuenta que veía como una luz naranja en el fondo, como si fuese de una vela, que se movía desde abajo de la higuera hacia el fondo y volvía otra vez. E incluso la veía perderse entre las hojas de la higuera, como si subiera, ¿no?, la higuera. Y sintieron mucho miedo, porque esta vez el llanto era incesante. Él cerró la puerta, trabó las puertas, y en el momento que lo hizo, se cortó la luz en la casa y su mujer gritó. Él estaba en el comedor y ella estaba en la pieza. Dio un grito aterrador. Él, desesperado, se chocó con las sillas tratando de volver a la habitación. Cuando entró, por supuesto que no veía nada, no tenía ni siquiera con qué alumbrarse, y la llamaba a su esposa, la llamaba a Sonia, a su esposa: Sonia, ¿está bien? ¿Está bien? Y ella no le contestaba. Sentía que gritaba como si le estuvieran tapando la boca. Y se lanzó sobre ella en la cama, y él asegura que en vez de sentir el cuerpo de su esposa para abrazarla, sintió algo muy frío, como si algo estuviera sobre su esposa, como si fuese el cuerpo de una persona sin vida, helado. Se cayó al piso él, la agarró de la mano y ella comenzó a gritar desesperada, como si la hubieran soltado. El lamento esta vez era dentro de la casa. Sintieron pánico los dos. Él se subió a la cama, se quedó abrazándola a ella, tratando de tranquilizarla, pero él mismo estaba muy asustado. Sentían el llanto dentro de la casa, en medio de la oscuridad y el silencio de la noche. Un lamento aterrador. Y luego, golpes en las puertas de la casa. Eran incesantes. Omar cuenta que, según el relato de ellos, su mamá no dejaba de llorar y su papá, para tranquilizarla, se levantó mientras Sonia, su mujer, le pedía que no lo haga, con la intención de salir a la calle, ¿no? Pero se quedaron en la cama juntos hasta que amaneció, porque nunca volvió a la luz. Durante todo ese tiempo escucharon ese lamento allí dentro de la casa y en el fondo, y los golpes en la puerta. Apenas amaneció, cargaron algunas cosas, salieron de allí y fueron a la casa de sus padres, donde habían vivido desde que se habían casado, ¿no? Contándoles lo que había ocurrido, lo que había sucedido en ese lugar. Al día siguiente, cuando volvieron, pasado el mediodía, para llevar sus cosas de allí, una señora que vivía en diagonal hacia el frente, que tenía una pequeña despensa, se acercó para preguntarles qué les había sucedido, cuál era la razón de marcharse tan pronto de aquella casa que habían alquilado hacía poco tiempo. Y aún asustados le relataron lo que había sucedido. Y esta señora dijo: yo pensé que aquello ya había pasado. Y les contó que unos años atrás, unos 15 años atrás aproximadamente, vivía allí una mujer cuyo esposo se hizo alcohólico y nunca más supieron de él, y ella se quedó viviendo sola con su hijo de unos 9 años. Dicen que esta mujer parecía estar loca y que iba mucha gente a verla porque, según decían, era curandera. Después, alguien mismo de la familia le quitó la tenencia de ese nene, de ese chiquito, y ella se quedó viviendo sola. Cuentan que
no pudo aguantar esa situación, el dolor, y que además, aquejada por los espíritus con los cuales ella hacía los despachos en esa casa, se suicidó. La encontraron un día después de su muerte colgada de aquella planta de higuera, y dicen que desde entonces su alma vagaba en pena por aquel lugar, incluso hasta el día de hoy. Algunos mensajes que van llegando: dice: soy Fabián Farías, está muy lindo el programa, quiero que le mande saludos a Augusto Ogas, que se prendió con el programa, y a mi esposa Viviana, y a mi bebé Ayelen. Gracias, saludos a todos los guardianes. Dice: guardián, soy Hugo Marino, banda del Río Salí, excelente noche para escuchar historias de terror. ¿Podrían pasar alguna historia de la banda? Muy bien, esa es justamente la que contamos, ¿no? Amigo, ¿cómo estás? Dice: muy buena radio, hoy más te da más miedo porque esta noche lluviosa, ¿no? Con refusilos y todo lo demás. Soy Seba, le quiero mandar un saludo a mi amigo Marcelo Cantero y a su hermana, que la amo. Por último, saludos a Fati de parte de Marce. Guardián, buenas noches, soy Ignacio de Tucumán, barrio Ciudad Jardín. Quisiéramos que nos mande saludos a mis primos Bruno, Barrio Nuevo, Matías, y para mi viejo que están escuchando la radio. Saludos para todos ellos. Sergio dice: me llamo Julián, aquí estoy como todos los miércoles, te quería pedir una historia del Cerro San Javier. Abrazos, espero que te mejores. Dice: muchas gracias para vos. Buenas noches, Sergio, gracias nuevamente por otro miércoles distinto. Somos la familia Lescano, como siempre, junto a ustedes. Guardián, muy buenas noches, mi nombre es Franco, soy de Villa Carmela, siempre te escucho, hace 6 años, el programa está genial, sigan así. Dice: hola Guardián, otra noche junto a ustedes, mi esposa y mi amor Chechu, junto a mí mandarles saludos, que están con un poco de miedo. Soy Martín de Villa Carmela, un abrazo enorme para todos ustedes y gracias por estar allí junto con nosotros, ¿no? Muy buenas noches, somos Katia y Jorgelina, fiel oyente, nos encanta el programa y espero la noche en vivo. ¿Cuándo es? Espero que te mejores de la garganta. Bueno, en principio la noche de terror va a ser, me parece que cae viernes 14 de octubre, me parece. Vamos a estar confirmando, pero en principio esa sería la fecha. Saludos a Solana, soy Papu, dice: un abrazo enorme, gracias Guardián por las noches de terror, excelente programa, espero que te mejores de tu enfermedad, un abrazo grande para vos. Sergio, como vos, con vos escuchándote como desde hace 10 años, un abrazo enorme. Hola, como siempre escuchándote ya hace muchos años, soy David, saludo a todos los chicos del grupo de los Guardianes Oficial, ya nos pondremos de acuerdo si nos juntemos como habíamos quedado. Saludos, un abrazo enorme para el amigo David Córdoba. Y la historia es corta, pero queríamos compartirla con ustedes. Pertenece a un oyente que nos ha enviado también a través del Face la historia, que dice: me sucedió cuando era guardia de seguridad. Por aquel momento yo cuidaba en la citrícola llamada Cota, que está en la diagonal a Tafí Viejo. Justo al lado se encuentra el cementerio San Antonio de Padua. Una noche de invierno me encontraba cuidando. Recuerdo que en esa oportunidad hacía mucho frío y me encerré en la garita de vigilancia para resguardarme un poco del frío, y al no haber tanto movimiento me puse a ver una película en el celular, cuando de repente se apagó la luz de la garita. En ese momento pensé que podría tratarse de algún desperfecto eléctrico o alguna broma de algún compañero, así que me fijé tratando de encenderla otra vez, pensando que fuera alguna falla. Al ver que por más que intentaba no la encendía, quise agarrar la linterna que estaba a mi lado y de repente se prendió la luz sola, y ahí comenzó quizás lo que yo sentí como paranormal. Fue algo muy feo. Por un instante me quedé inmóvil. Por más que quería moverme, no podía. No sé cuánto tiempo estuve así. Pero
no era yo. En aquel momento me sentía mal, no tenía fuerzas, hasta que luego de un instante logré reaccionar y sentí que me faltaba el aire, que me dolía el pecho, como si hubiese recibido un golpe muy fuerte en el pecho. Sentía esa misma sensación, estaba agitado, sin aire. Y de poco las fuerzas fueron volviendo, ¿no?, a mí. Nunca creí que aquello fuera verdad, pero al comentarlo me dijeron que algún espíritu trató de ingresar en mí, a lo que ustedes, o a lo que se denomina posesión, pero según me dijeron, mi espíritu logró rechazarlo. Y digo, gracias a Dios que fue así, porque realmente fue algo muy feo, una experiencia tremenda, por más que haya sido corta. No vi nada, pero sentí algo muy fuerte, como si un espíritu tratando de entrar en mí. Espero que a nadie le toque pasar por una situación como esta. Doy gracias a Dios por estar bien y poder compartir esta humilde historia de las tantas que viví en la citrícola y que seguramente voy a contar a lo largo del programa. Hay muchos guardias de seguridad, ¿no?, que nos han contado su historia, nos han relatado sus hechos. Hace poco tiempo me contaron de un señor que se quedó cuidando unas máquinas ahora, ¿no?, el mes pasado, maquinaria para la cosecha de la caña, ¿sí? Aproximadamente a las 5 de la mañana habían trabajado durante la noche, dejaron las maquinarias allí, él se quedó cuidándolas, y eso de las 5 de la mañana aproximadamente, él sentía que golpeaban el metal, alguna parte de metal de alguna de esas máquinas, y le pareció extraño. Entonces se fue a ver. Él dice que tenía un revólver y una linterna, y que se fue a ver. Las máquinas estaban sobre los surcos, a unos 30 metros de donde estaban las cañas, y él dice que cuando iba con la linterna, en un momento iluminó hacia la parte de atrás de la cosechadora y vio un perro muy grande, pero fue una visión de segundos, porque cuando lo iluminó, dice que el foquito de la linterna explotó. Y él se asustó, y lo primero que hizo fue tomar su pistola. Él estaba a unos 10 metros aproximadamente. Dice que él tomó la pistola y se quedó parado y vio como aquel animal caminaba alrededor de la máquina, y lo que golpeaba, que sonaba como metal, era una cadena que se balanceaba de su cuello, del cuello del animal, ¿no?, y pegaba en el metal. Él dice que lo vio, lo describe como si fuera un potrillo, algo del tamaño de un burro, dice él, pero mucho más gordo, como el doble. La cabeza del animal parecía la cabeza más bien cuadrada, como la de un pitbull, y los ojos rojos. El familiar, dice él, asustado, comenzó a retroceder sin quitarle la vista de encima, tratando de hacer el silencio más profundo que pudiera por el miedo que sentía, y vio que aquel animal se paró, lo miró fijamente y comenzó a caminar muy lento en dirección a él, y él comenzó a disparar. Dice que descargó las 6 balas del revólver del 22, disparándole a este animal, y que por supuesto no le hizo nada. Que en un momento invocó la protección de la Virgen, y este animal se plantó allí en medio de los surcos que ya habían sido arrasados por las maquinarias, ya habían cortado la caña de allí, y simplemente se dio vuelta y comenzó a caminar en torno, en dirección al cañaveral. Dice que cuando entró al cañaveral, las cañas caían como si hubiera ingresado
un vehículo, una camioneta o algo muy pesado que caían a su paso. Él se fue del lugar muy asustado y el día siguiente, cuando volvió para dar el parte de lo sucedido, nadie se explicaba cómo es que había quedado aquel surco de cañas caídas que iba justo hasta el centro del cañaveral y desaparecía allí. Cuando él lo contó, algunos lo tomaron con escepticismo y otros con mucho respeto, pero aquello sucedió hace muy poquito. Sergio, me llamo Facundo, bueno, tengo 27 años, te cuento que te escucho siempre. Esto que voy a contarte, esta historia, le sucedió a mi madrina, la cual, por supuesto, me autorizó a contarla. Yo vivo muy cerca de mi casa, allí en la zona de Ciudadela. La casa de las que le cuento es una casa muy antigua. Había una galería entre el jardín y las habitaciones de unos 20 metros aproximadamente de largo. En ese tiempo vivía mi tía abuela, su hijo y sus 2 hijas, la cual, una de ellas es mi madrina. Todos ellos tíos míos, primos de mi padre. También vivía la hermana de mi tía abuela. Una noche de verano, mi abuela, la mamá de mi viejo, había ido a pasar el rato como habitualmente lo hacía allí, en la casa, ¿no? Eran aproximadamente las 10 de la noche. Mi abuela se empezaba a despedir de ellos, ya que aparentemente se avecinaba una de esas tormentas fuertes, ¿no?, de verano, con muchos refusilos y truenos. Después de un rato de haber sido mi abuela, todos en la casa se fueron a dormir. Solían dormir con la puerta abierta, como se lo hace comúnmente en la noche de calor, puesto que aquella noche estaba bastante pesada. Aquella madrugada empezó a llover demasiado fuerte y no paraba. Aquello hizo que mi madrina se despertara en medio de la noche, y así fue cuando comenzaron a suceder cosas fuera de lo normal. Lo primero fue que escuchaba como si alguien caminara en la galería. Ella pensó que tal vez sería su hermano o alguno de la familia, o que dormían en habitaciones separadas, con lo cual lo esperó para verlo pasar, pero él nunca lo hizo, nunca pasó, pero seguía escuchando los pasos. En ese momento se dio cuenta de que algo raro sucedía, luego de que un frío intenso le recorriera todo el cuerpo. De pronto, y con la luz de un refusilo, vio pasar un bulto negro de muy baja estatura, aproximadamente 2 metros. Pero no caminaba, sino que se deslizaba. Y ahí fue cuando ella empezó a sentir miedo y a ver cómo aquella aparición, aquella figura, rondaba por la galería. Mi madrina en un momento vio que dicha figura, de un solo movimiento, se puso al lado de la cama de donde dormía su hermana. Lo más sorprendente fue que ella vio, cuando cayó un rayo y la noche se puso blanca. Solo fueron segundos, pero parecía eterno. Mi madrina pudo verlo más porque desapareció. Ella estaba muy nerviosa, llorando, y cuenta que no
podía ni siquiera moverse del miedo. Lloraba, temblaba. Y cuando pensó que no pasaba nada más, sintió que le tiraron de los pies. Cuenta que sintió unas manos muy heladas que la tomaron de los tobillos y no la soltaban. Ella ni siquiera pudo gritar, como si la voz no le saliera, como si hubiera quedado muda. Largo tiempo hasta que amaneció y no sabe en qué momento de la noche logró dormirse, o tal vez perdió el conocimiento. Al día siguiente, mi madrina estuvo muy callada, asustada por lo que había sucedido, y lloraba casi todo el tiempo. Ella se lo contó al resto de la familia. Mi hermana, que dormía en la misma habitación, dijo que en ningún momento esa noche sintió nada, ni siquiera se despertó. Mi madrina nunca más volvió ni a escuchar ni a ver algo parecido. Era un sacerdote para bendecir toda la casa, pero ese suceso que le tocó vivir a ella fue para toda la vida. Pasaron poco más de 8 años de aquello y no ha vuelto a suceder. Aún así, todavía siente el miedo que tuvo en aquella noche. Estos son algunos de los saludos que llegan. Sergio, como todos los miércoles, escuchando Nochecita Especial, dice. Presente la familia López Vera, un saludito especial para Coco, dice, muchísimas gracias. Hola Sergio, la radio está de 10, siempre te escucho con mis hermanas, mi abuelo, mi sobrino, contó la historia de la maternidad. Soy Marta, del barrio Independencia. Hola Ser, un beso grande para vos, espero que te mejores prontito de la garganta, gracias por acompañarnos, aún así. Un beso grande, gracias Miriam. Como siempre, escuchándote, quería mandar saludos a mi mamá, a mi marido Juan y a mis hijos Dante y también soy Celeste de Curva de los Vegas. Un saludo enorme para ustedes. Sergio, buenas noches, soy Alejandro, mandarle saludos a Hugo Medina y su primo Ariel, que están escuchando. Un saludo grande para ellos. Guardián, un saludo para Leo, Nacho, Luca, que están escuchando. Soy Rodolfo de los Cuarteles, un abrazo grande y sigan así. Sergio, estoy con mi hija y mi mujer escuchándote. Soy Jonathan Rizzo, manda saludos a mi amigo, un saludo grande para ustedes, gracias por estar allí. Muy buenas noches Sergio, dice. Soy Fabián Castillo, te cuento que estoy un poco triste, mañana es mi cumple y será el primero que no tendré a mi viejo. Bueno, será alguna historia de la casa de San Juan al 3100, una casa grande aparentemente abandonada. La otra vez pasé por ahí, tipo 19, había un señor sentado en el medio de la galería. No me han contado nada con respecto a eso, pero voy a averiguar, Fabián. Un abrazo grande para vos. Guardián, mandé saludos a mis hijos Bianca y Bautista y a mi señora Claudia. Raúl Saracho, un abrazo enorme para ustedes que están siempre con nosotros. Guardián, soy Marcelo, linda noche para escuchar historia de terror. Si puedes contar una historia de Villa Nudez, gracias, muy buena la radio. ¿Para cuándo, Sergio? Dice, la noche de terror en vivo, Pía. Bueno, estamos ahí trabajando en eso, me parece que va a ser para el 14 de octubre, viernes 14 me parece que va a ser, lo vamos a estar confirmando a lo largo de los programas, claro. Guardián, soy Rocío, muy buena la radio, sigan así, le puedo mandar un saludo a mi amiga Wendy Lizárraga, que está escuchando, claro que sí. Buenas noches, Guardián, muy lindo programa, mandarle saludos a Pipo y a Ale que están trabajando, saludos para mi amigo Aldo, que está ahí escuchando el programa, saludos para Hernán también, para Julito, para Norma, para Silvia, saludos para los santamarianos, amigos que nos escuchan siempre, gracias por estar allí. Bueno, vamos a seguir con las historias y vamos también hoy vamos a emitir algunas que están pedidas, que vamos a repetir, historias que pasamos tal vez en algún momento. Es una historia que vamos a repetir y porque está pedida, así que bueno, espero que presten atención. Va dedicada para Ruito 22, bueno, no sé, no me pone el nombre, pero que nos escribe siempre en el Face y que escucha junto a toda la familia
que es una de las historias que le quedó inconclusa. A veces decimos, por ahí la gente está escuchando y se levanta de pronto para hacer algo y se perdió una parte de la historia, nos vienen pidiendo hace rato esta historia, que la encontré por algunos de los datos que me dio, ¿no? Bueno, dice Sergio, chicos, a todos los chicos, a toda la gente de contacto, me llamo Oscar y vivo en Villa Urquiza. Hace tiempo que, bueno, quería mandarles esta historia, pero por una cosa u otra no podía hacerlo. Te escuchamos siempre con mi novia, que se llama Priscila. Compartimos el programa, me parece que está realmente muy muy bueno, y por eso es que te escribo para contarte esta historia, que me la contó en realidad mi papá, mi viejo. Le sucedió a él cuando tenía 19 años. Todos los conocen por, bueno, Cacho es su apodo. Y bueno, él trabajó muchos años, trabaja desde muchísimos años en una empresa que hace desmontes. Y esta empresa estaba por comenzar a trabajar en una zona, en el departamento cerca de La Cocha, en el sur de la provincia. Y papá me cuenta que cuando llegaron a la mañana a ese lugar, con todas las máquinas, los trailers, bueno, con todo lo que las maquinarias que llevaban para el desmonte, estaban preparados, un tráiler que estaba preparado para que durmieran 10 personas en cada uno. Este lugar tenía un árbol muy grande. Según mi papá, era un pacará que tendría muchísimos años seguramente, porque era inmenso, tremendamente grande. Bueno, ustedes conocen que el pacará es un árbol que se desarrolla muchísimo. Bueno, y había que desmontar toda la zona. Eso es mucho trabajo. Bueno, este pacará daba una sombra espectacular y es por eso que decidieron acampar allí, por así decirlo. Pusieron debajo los trailers, bueno, todas las maquinarias cerca. Eligieron ese lugar para estar ellos, ¿no? El capataz de la obra les había advertido a todos que no se quedaran allí. El capataz de la obra era un hombre de la zona, un hombre que conocía el lugar, conocía muy bien aquel lugar y conocía también las cosas que allí sucedían. Este hombre, cuando ellos decidieron acampar en ese lugar, les advirtió, le dijo que no se queden allí, en ese lugar, que no era bueno. Pero por supuesto, esta gente que iba a trabajar, que iban de una empresa, muy poco les importaban las creencias de esta gente, ¿no? Les dijo entonces, ¿pero por qué no nos podemos quedar acá? Bueno, y les dijo, porque acá espantan. Y un poco que incluso se rieron, no le llevaron el apunte. Y bueno, él se alejó sabiendo que había cumplido con decirle. Las personas que estaban allí, que se iban a quedar en el lugar, serían más o menos 20 personas. Incluso estaba el dueño de esta empresa. Bueno, se negaba a creer en esta situación, en esto. Se negaba a creer de que simplemente eso pasaba, de que espantaran y de que le fueran a hacer algo. Entonces, se quedaron y estuvo todo bien mientras trabajaban y acomodaban las cosas, hasta que pusieron todo en condición, hasta que llegó la noche. Los muchachos, trabajadores del lugar, hicieron una fogata bastante grande, acumularon mucha leña y acomodaron las máquinas a la vuelta, haciendo una especie de círculo, digamos, como para cubrirse del viento y esas cosas, ¿no? Comenzó a transcurrir la noche. En un momento, cuando todos estaban conversando, riéndose, de pronto escucharon un ruido. El sonido fue como una gran cadena que arrastraban por el suelo. Una cadena pesada, un ruido metálico. Y luego, como si las pasaran por las maquinarias, por las máquinas que son de hierro, como ustedes sabrán, las máquinas para desmonte, son máquinas pesadas, y era como si las pasaran por encima de las máquinas. Pensaron que alguno de los que estaban allí, les estaba haciendo una broma.
pero cuando se dieron cuenta, estaban todos allí. Estaban todos reunidos en aquel lugar. La cuestión es que se levantaron de aquel lugar como para mirar, y no había absolutamente nadie. Y entonces tuvieron una sensación extraña. Vieron como figuras alrededor de ellos, 2 o 3 personas, y se metieron todos a un solo tráiler. Mi papá cuenta que habían 20 tipos metidos allí. Y el ruido de la cadena continuaba por un momento, hasta que solo estar dejó de sonar. Y el tráiler donde ellos estaban comenzó a moverse de manera tal que parecía que alguien o algo lo quería tirar, lo quería volcar, con ellos adentro. Se movía muchísimo, se tambaleaba de un lado al otro fuertemente. Y de repente comenzó a escucharse un llanto muy fuerte de dolor. Era como si alguien caminara llorando a la vuelta del tráiler. Y se escuchaban golpes en el techo, como si alguien caminara por el techo del tráiler. Eran golpes muy fuertes. Y este llanto incesante. Había personas dentro que, asustados, no sabían cómo reaccionar, no sabían qué hacer. Y comenzaron a gritar, como corriéndolos, pero muy asustados. Incluso algunos de ellos luego contó que pensaban que podían morir en ese momento porque no sabía lo que les estaba pasando. Estos fenómenos se detenían y luego unos minutos volvían a comenzar. Se hizo un silencio y luego comenzaron a escuchar nuevamente como si pasaran la cadena por el techo del tráiler. Y otra vez como si alguien caminara por el techo. Y nuevamente el llanto. En una de esas ocasiones en las que estos sonidos, estos ruidos se detuvieron, uno de los muchachos descubrió una pequeña ventanita que había en el costado y miró hacia afuera. Y cuenta que como a unos 10 metros más o menos, veía algunas luces. Entonces algunos quisieron mirar, también lo hicieron, miraron por la ventanita y vieron como si hubiera gente caminando alrededor de ellos con velas en las manos. Y estas personas eran apenas siluetas que tenían como unas túnicas puestas y que se desplazaban simplemente sin tocar el piso, la tierra, haciendo un círculo alrededor del tráiler con las manos, con las velas en las manos, como si fuera un rito o algo por el estilo. Asustados bajaron la ventanilla, la taparon nuevamente y se pusieron a rezar. Ninguno podía creer lo que estaba sucediendo. La cuestión es que aquello duró un largo rato y cuando comenzaron a rezar es como si comenzaran a atacarlos más todavía. Comenzaron a golpearle todo el tráiler, el techo, las paredes, que era todo de chapa. Y esto los asustaba muchísimo. Y escuchaban gritos y llantos. La cuestión es que continuaron rezando y rezando hasta que en un momento todo esto se detuvo. Ninguno podía creer lo que estaba pasando, lo que sucedía. La cuestión es que cuando amaneció, ellos pudieron, recién entonces bajaron del tráiler muy asustados y vieron sobre la tierra, a la vuelta del tráiler, un círculo, o sea, como si alguien hubiera caminado y hubiera quedado marcado el círculo a la vuelta del tráiler. Y las velas, todas puestas alrededor del tronco de este gran pacará que había en la propiedad. En ese momento llegó el capataz, que era un hombre que vivía, bueno, no muy cerca, pero era de la zona, que era el capataz de la obra, porque conocía el lugar, justamente por eso es que lo habían
lo habían contratado. Y bueno, todos les contaron lo que había sucedido. Este señor les comentó, les dijo, bueno, yo les dije que acá pasaban cosas. Y les dijo que esa propiedad había sido usada por una familia durante muchos años como un pequeño cementerio, el lugar. Y que en el lugar había restos de personas todavía que no descansaban en paz. Algunos incrédulos recién en ese momento tomaron en serio lo que les había dicho este señor, este capataz, y movieron toda la maquinaria hasta otra zona. Cuenta que estuvieron trabajando allí por un mes y medio, un poco más, y que estando ellos en los trailers podían escuchar los gritos, los llantos desde ese lugar, y que incluso por las noches era como si hubiera gente haciendo algún rito en torno a ese árbol, porque podían verse las velas. Y de hecho, cuando amanecía, ellos encontraban los restos de las velas y algunas otras cosas alrededor de este tronco, de este árbol. Este árbol que nunca pudieron voltear, nunca pudieron quitar de la propiedad. Desmontaron absolutamente todo, pero aquel árbol no, aquel árbol quedó en el lugar. La mañana en la que supuestamente iban a intentar sacarlo, porque era un árbol muy grande, llovió tanto durante la noche y la madrugada que el barro les imposibilitó poder llegar hasta el lugar para sacar el árbol. Lo intentaron 2 o 3 veces y siempre se topaban con algún inconveniente. Se rompió una máquina, la lluvia, el camino quedaba intransitable. La cuestión es que terminaron el trabajo y se fueron sin poder sacar este árbol, en el que dicen que aún hoy continúan las apariciones. Estás en la noche de los guardianes. Contacto. Bueno, me llamo Santiago. Quiero contar una historia que me transmitieron mis padres, algo que pasó cuando recién se habían casado y bueno, aún yo no había nacido. Mi familia es de Santiago del Estero, vivían en un lugar que se llama Árraga, pero al poco tiempo de casados se mudaron a otro pueblo que se llama Fernández. Mi papá trabajaba por entonces en la siembra y en la cosecha. El señor que lo había contratado era amigo de mi abuelo, de su abuelo, perdón, y le dio además un lugar en su propiedad para que viviera mientras trabajaba allí. Estaba como capataz porque le tenía mucha confianza a mi abuelo, entonces le dio un lugar para que vivieran, estaba como capataz y tenía trabajo durante todo el año. Si bien es cierto que era una casita antigua, pero estaba en buenas condiciones, una casa de campo chica, pero en buenas condiciones. Me relató que las primeras semanas pasaron mucho tiempo acondicionándola, arreglando como para poder vivir tranquilamente allí, y que marchaba todo bien hasta el día de las almas. El día de las almas. Esa noche mi papá había llegado cuando aún no había oscurecido, y después de comer mis padres se acostaron a dormir. Mientras conversaban, hablaban un poco, tenían muy poca luz, había un radiasol allí, una de esas lámparas a gas, y en lo que estaban conversando, de repente esa luz comenzó a aumentar y a disminuir hasta casi apagarse. De repente, por la ventana que habían dejado abierta, por supuesto, una ventana bastante amplia, entró un pájaro que mi papá no sabe bien si era una lechuza, una tajacaminos, una de esas aves nocturnas, y que revoloteaba por la pieza. Mi papá se levantó para tratar de sacarla y mi mamá gritaba asustada porque no sabía lo que era. Y en un momento vio que al salir, apenas terminó de salir por la ventana,
se volvió un bulto negro que cayó junto a la ventana pesadamente. Este bulto se incorporó y mi papá vio allí, del lado de afuera de la ventana, una mujer. En realidad, una sombra que supuso que era una mujer porque tenía el cabello largo. La miró por un instante y la vio caminar por el patio. Entonces, él se acostó sin decir nada para no asustar a mi mamá. Una vez que estuvo en la cama, la sintió caer a mi mamá como si hubiera estado suspendida a unos centímetros de la cama. Una sensación extraña de explicar, pero mi mamá se asustó, pensó que se había quedado dormida y tuvo uno de esos sueños cortos en los que uno cree que se cae. Pero mi papá la sintió caer en la cama. Fue algo muy extraño. Mi mamá se asustó mucho. El piso que tenían en el comedor de aquella casa era de ladrillos. Y de pronto comenzó a escucharse como si alguien golpeara contra el piso con un palo o algo por el estilo, o algo así. A partir de ahí, escucharon todo tipo de ruidos. El mate, que estaba al costado de la cama, de pronto voló y pegó contra un roperito que había dentro de la habitación. Para ese momento, mi mamá ya estaba muy asustada. La noche avanzó y estos hechos continuaron. Mi mamá le preguntaba constantemente a mi papá por qué estaba pasando eso, qué pasaba. Mi papá trataba de contenerla, de decirle que eran simplemente ruidos, que no pasaba nada, para no asustarla más. Pero después comenzaron a escuchar como si caminaran por la casa y golpes contra las paredes. De solo estar mi mamá dio un grito porque sintió que la tomaron de los pies, y cuando mi papá se quiso sentar en la cama para ayudarla, sintió una fuerza extraña, un peso muy grande que se le impidió. No podía levantarse. Esto duró unos segundos, es cierto, pero mi mamá no paraba de llorar y mi papá intentaba soltarse para ayudarla, desesperado, y no podía. Agarró entonces una pequeña cruz que tenía en el espaldar de la cama y lo pusieron sobre las piernas. De repente, los calzados de mi papá y de mi mamá, los zapatos que tenían, giraban en el aire y pegaban contra las paredes, como si alguien los lanzara. Ellos estaban muy asustados por esto que estaba pasando. Se pusieron a rezar muy juntos, mi mamá encogida en la cama, rezaban en voz alta y esperaban a que llegara el día. Nunca antes les había pasado algo parecido. Ellos habían crecido en el campo y nunca les había sucedido algo similar a esto. Cuando se levantaron, mi papá hizo 2 cruces de unos palos que cortó de un árbol que había en la casa, y a la noche puso una de estas cruces en la puerta de entrada y otra en la puerta de la habitación. Estaban muy asustados con lo que pasaban y no sabían qué hacer. Cuando llegó la noche otra vez y oscureció, otra vez volvieron los ruidos y volvieron las sombras. En la casa, la habitación no tenía puerta, entonces desde ahí se veía la puerta de ingreso a la casa y lo que sería la cocina, el comedor, que era muy chica, podía verse desde allí, desde la habitación. Apenas llegó la medianoche, comenzó a escucharse como si un tropel de caballos corriera alrededor de la casa. Y se escuchaban golpes en las paredes. Dice mi papá que era muy, pero muy extraño, porque se escuchaban lamentos mezclados con risas, pero unas risas burlonas, malignas. Y de pronto, un golpe los hizo saltar de la cama.
Era una ventana que se abrió de par en par y vieron entonces que un caballo metió la cabeza por la ventana. Tenía los ojos como brasas, pero sin brillo. Y cada vez que bufaba, llenaba la habitación de un olor extraño, un olor feo. Mi mamá estaba abrazada, mi papá no lo dejaba ni siquiera mover, no dejaba de llorar. Por la misma ventana entró una lechuza que, según mi papá, se paró en una silla y aleteaba constantemente. Ellos podían sentir el aire de este animal. Mi papá le lanzó un cuchillo que tenía, que había llevado a la cama, y comenzó otra vez a rezar en voz alta con mi mamá, que no paraba de llorar y apenas podía rezar, hasta que aquel animal salió de la pieza. Toda la noche fue insoportable por los sonidos de voces y gente que caminaba en la casa y las sombras que iban de un lado al otro. Al día siguiente, apenas amaneció, fueron a la casa del dueño, al que le tenían mucha confianza, y le contaron todo lo ocurrido. Este hombre permitió a mi mamá quedarse en la casa junto a mi papá, juntos a mi mamá. Este hombre vivía con su mujer y 2 hijitos. Les permitió quedarse allí en la casa por esa noche. Él y mi papá fueron unos kilómetros más adelante a buscar a una señora que tenía la reputación de ser una muy buena curandera. Una vez que la encontraron, mi padre le contó todo lo que había sucedido hasta llegar a la casa. Apenas esta mujer bajó en la propiedad, comenzó a hacer cruces con agua bendita y llevaba un rosario colgado en la mano. Entró a la casa y puso una vela en cada rincón de la casa junto a una estampita de San Jorge, mientras rezaba. Esto le llevó por lo menos 3 horas. Al terminar, esta mujer dijo que era muy difícil limpiar el lugar, que habían espíritus muy dañinos, pero que podía proteger a la gente que vivía allí de que no les ocurriera nada malo, pero que las apariciones y los ruidos iban a continuar. Ella le dijo que habían unos trabajos muy fuertes en la propiedad. Terminaron, llevaron a esta mujer, se fueron. Mis padres se quedaron en la casa del dueño por un tiempo, hasta que se mudaron a otra casa, la de unos tíos que estaban cerca. Con el tiempo se enteraron que esta casa, uno de los hijos del dueño, de un matrimonio anterior, la usaba para reunirse con unos amigos a jugar al juego de la copa, y que incluso se había iniciado en las artes negras. Cuentan que una vez tuvieron una experiencia muy fuerte y desde entonces no volvieron a jugar ni volvieron a aquella casa. Creen que el tablero que usaron lo enterraron en esa propiedad y por eso es difícil de limpiar, y estos hechos continúan ocurriendo hasta el día de hoy, aunque ya demolieron aquella casa. Voy a compartir ahora, Mary. Es una historia que no he chequeado, porque me ha llegado también a través del Face. ¿Hace ratito? No lo sé hace cuánto exactamente, pero la he encontrado recién. Ajá. Así que voy a relatarla sin haberla chequeado, pero porque quiero cumplir, porque justamente nos piden que la contemos. Es un relato personal. Dice: yo soy de la provincia de Jujuy y este año me vine a vivir a Tucumán por razones de estudio. Como recién me mudaba, un día sintonizando la radio encontré esta, en donde estás vos, que me llamó mucho la atención y terminó por gustarme. Mi relato es el siguiente. Todo sucedió en la provincia de Jujuy, en un pueblito llamado Fraile Pintado. Cuando yo tenía entre 9 y 10 años, vivía con mis padres y mi hermanita más chiquita. Mamá en aquel momento estaba esperando a otro bebé, pero en ese entonces las cosas no estaban del todo bien en casa. Mis
padres discutían muy seguido, hasta que un día mi madre decidió pasar la noche en la casa de mi abuelo, que vivía en una zona alejada, casi a la orilla del pueblo, donde ya se puede ver a pocas cuadras los campos de siembras y los montes. ¿Sí? Sucedió que en esa época ocurrió allí un incendio forestal en esa zona, en lo que es el Parque Nacional Calilegua. Y desde la casa de mi abuelo, se podía ver en la noche el cerro rodeado por las llamas. Aquel incendio duró un par de días hasta que todo fue controlado. Pero en esa semana, los comentarios en el pueblo, por ser chiquito, corrían rápido y decían que estaban sucediendo cosas muy extrañas. La gente comenzaba a contar que aparecían personajes extraños en altas horas de la noche en las veredas de las distintas casas, llevándose la bolsa de las basuras y todo lo que hubiera afuera. La gente que aún acostumbraba a traer leña de los montes que estaba cerca, hablaban de un señor con orejas muy grandes que se les aparecía como espiándolos, como siguiéndolos. Algunos creían, otros no, en estas apariciones. Pero mientras tanto, esa noche que mi madre nos llevó a la casa de mi abuelo, mi papá decidió ir a buscarnos. Y las cosas mejoraron con mi madre. Pero como ya eran alrededor de la 1 de la madrugada, decidió quedarse en casa de mis abuelos con nosotros. Aquella noche todos dormían y yo, asustado por los comentarios de la gente y de mis amigos, no podía pegar un ojo. Y como experiencia horrible, esa misma noche comencé a escuchar ruidos en la calle. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Era un día martes. La gente solo se levantaba a las 6 para ir a trabajar en los campos y nada más. El ruido de los pasos de alguien muy pesado que caminaba por la vereda cada vez me molestaba más, junto con los ladridos de los perros, que no tuve otra opción que despertar a mis padres. Tenía mucho miedo. Como siempre, todo padre le dice a sus hijos o a chicos que tienen mucha imaginación, y no me creyeron, hasta que se escuchó el llanto muy fuerte de un perro, muy lastimero, como aullando. Se levantaron de la cama, fueron hacia la puerta que da hacia la calle, y con la puerta entreabierta, todos miramos si había alguien. Y entonces pudimos observar con la poca luz que había, justo en donde se cruza la calle, como a unos 100 metros o un poco menos tal vez, a alguien muy pequeño, que parecía estar en cuclillas, de brazos muy largos, y con una bolsa grande que parecía estar llena de algo, no sé, suponía yo que de basura por lo que relataban. Se lo podía ver como si estuviera comiendo algo. Llevaba muy rápidamente sus largos y delgados brazos hacia el rostro. En ese entonces pregunté a mi padre qué cosa era y ninguno me respondía. Se quedaron muy concentrados, en silencio, mirando la actitud que tenía este personaje tan raro. Mi padre quiso salir hacia la vereda, pero mi mamá, asustada, no lo dejó. Los perros no dejaban de ladrar y de llorar. Mi hermanita se despertó llorando y mi abuelo salía de su habitación preguntando si pasaba algo, porque se acercó a la puerta y vio que nosotros estábamos allí despiertos. Luego de que le contaron, se metió luego a su pieza, sacó un arma y se quedó observando junto con nosotros. En un momento, aquel ser extraño se puso como de pie. Era de extremidades muy delgadas, pero con el torso robusto, una cosa muy deforme y demasiado alto. Al instante, descartamos de que fuese una persona normal. Ya muy cerca de mi casa, cuando dirigió su mirada
con un rostro oscuro y difícil de distinguir por la oscuridad de la noche misma. Miró hacia todos lados hasta que miró para el lado de casa y se quedó quieto y comenzó a encorvarse, como tomando impulso para correr hacia donde estábamos nosotros. El pequeño movimiento que hizo provocó que nosotros cerráramos la puerta con todos los pasadores. Y luego se escuchaba que caminaba en nuestra vereda, muy impaciente, como si esperara que abriéramos de vuelta la casa. Los perros seguían llorando y de pronto todo se puso en silencio. Al otro lado, en el garage, se escucharon unos golpes muy fuertes. Lamentablemente en ese momento mi abuelo no tenía teléfono, porque era una zona de periferia, muy poco poblada. Las líneas eran escasas en aquel lugar. Él pretendía llamar a la policía para pedir algún tipo de seguridad o de ayuda. Asustados todos, y mi abuelo preparado con el arma, escuchamos por fuera de la casa cómo iba y volvía ese ser, hasta que por fin dejó de escucharse. Hasta ese momento eran las 5 de la mañana. Luego se comenzaron a escuchar algunos vehículos de personas que salían a trabajar. Mis padres y mi abuelo no paraban de comentar lo sucedía mientras amanecía y ellos estaban tomando mate. Y en la mañana, cuando salimos para volver a casa, la vecina llorando nos contó que 2 de sus perros ya no estaban y todos nos miramos sin decir una sola palabra. Adoro ir a la casa de mi abuelo, pero cada vez que me acuerdo de lo que pasó aquella noche, no quiero saber nada de volver a quedarme allí. Gracias a Dios, no tuvimos otra experiencia semejante, pero hasta hoy tengo todo en mi cabeza, todos los detalles y el miedo que sentí. Bueno, un abrazo grande para nuestro amigo que nos cuenta que otras cosas más pequeñas han sucedido también, e incluso que hay imágenes que se han captado en el Parque Nacional Calilegua, que es el lugar donde ocurrió lo que nos relata nuestro amigo. Yo soy de Villa Carmela y quería contarte esta historia que le pasó a mi mamá. Esto ocurrió hace ya unos cuantos años. Era un día domingo, cerca de las 7 de la tarde. Justo en ese momento cortaron la luz y ya a los pocos minutos comenzó a anochecer. Mi mamá estaba sola en la casa en ese momento. Bueno, en realidad estaba con una sobrinita que por aquel momento tendría 2 años. Ella estaba cuidándola. Cuando cortaron la luz, decidió salir afuera porque a los 20 minutos de estar dentro de la casa y como ya había comenzado a oscurecer, escuchó unos ruidos extraños y le dio miedo, porque dice que escuchó a alguien caminar por la casa, escuchó los pasos, claramente. Y luego escuchó como si alguien hubiera exhalado. Entonces decidió salir de la casa. Pensó en quedarse afuera hasta que, bueno, volvieran los demás a casa, volviéramos nosotros. Incluso en el momento en el que iba saliendo de la casa, encendió una vela para poder ver un poco mejor. En el momento en el que prendió la vela, se llevó un susto muy grande, porque vio en la puerta de la habitación un hombre muy alto, de unos 2 metros aproximadamente, y muy flaco. Cuenta
sin saber lo que hacía y asustada preguntó quién era. Y él no contestó, por supuesto. Presentía muy dentro suyo que era algo muy malo. A mi sobrina en brazos, decidió enfrentar su miedo y salir de la casa. Al hacerlo, al darse vuelta con mi sobrina en brazos, comenzó a sentir un frío que le corría por la espalda porque sabía que aquella aparición estaba detrás de ella. Entonces dijo: protégeme, nuestro Señor Jesucristo. Se volvió para mirar y aquella aparición se hizo una sombra y desapareció. Se quedó por un largo rato afuera hasta que nosotros llegamos. Nos contó lo que había pasado y extrañamente sucedió que en aquel lugar, en la fiesta o cerca de donde nosotros estábamos, habían asesinado a un chico a esa misma hora que ocurría esto. Lo extraño es que quien lo mató asegura haber visto una aparición igual a esta, que lo indujo al asesinato. La música es tuya. Estás en contacto. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.